La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Porque nuestra historia, por el capitán general Gerardo Barrios, descubrimiento y conquista de El Salvador, no es precisamente como nos la enseñaron. La evolución que sufrió el náhuatl, el 1200 a.C. A continuación, Historia Azul, la historia de El Salvador. Nuevamente, amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Historia Azul, la historia de El Salvador. Este es el episodio número 43 y es el séptimo episodio de la cuarta temporada. Siempre me impresiona decir cuarta temporada, sabiendo todo lo que nos falta, que viene por delante y de las cosas que vamos a hablar en este su gustadísimo espacio. Como siempre, me acompaña Herbert Erquicia, nuestro amigo, arqueólogo e historiador, que viene pues a derramar luz a través de este espacio. que se ha tomado muy en serio la misión de contar la historia de nuestro país desde un punto de vista totalmente sustentado en lo que la academia ha recopilado como el conocimiento científico de la historia de nuestro país y alejado completamente de la historia de los. Hola Herbert, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, nuevamente. muchas gracias. Acá estamos pues para continuar. Siempre en la de ascenso todo, ¿verdad? Sí, ¿qué, perdón? Siempre en la de ascenso. Siempre en la de ascenso. Está bien, está bien. Aquí estamos, sí. Bueno, miren, hemos venido hablando de este tema de quienes comenzaron a vivir en el territorio actual de El Salvador y en Mesoamérica, que es, digamos, pues el área geográfica donde se define nuestra existencia como pueblo. Y estuvimos hablando del periodo preclásico, ¿verdad? En el episodio penúltimo y en el último episodio anterior a este, hablamos del periodo clásico. Y hemos aprendido muchísimo sobre este tema. Y hay como tantas referencias que tenemos que ir entendiendo, y una de ellas es que principalmente pues este espacio y tiempo no corresponde especialmente este espacio no corresponde en la mente de quienes vivieron algo llamado El Salvador. Eso es una creación de los humanos que existieron ya pues aparte del siglo XVI en adelante, que fueron poco a poco construyendo lo que a la postre venía a convertirse en lo que nosotros llamamos El Salvador. Pero de eso, ¿qué elemento crees tú, estimado Herbert, que es uno de los principales, que sea uno de los principales elementos de referencia que podemos palpar de ese periodo clásico y que venga a hablarnos de cómo era la vida de esas personas, de cómo era la comunidad, de cómo vivían esos seres humanos que habitaban ese territorio? Sí, bueno, yo creo muy importante. Hemos tenido el marco del periodo clásico, ¿verdad? Y justamente ahora en el clásico tardío, que va del 600 al 900 después de Cristo, no puede faltar hablar del sitio Joya de Serén, que es patrimonio cultural mundial de la humanidad, ¿verdad? No solamente le pertenece a los y las salvadoreñas, sino que le pertenece al mundo. Y en ese sentido tenemos que hablar de este sitio y la pregunta fundamental es, bueno, ¿por qué este sitio es patrimonio de la humanidad, verdad? Cuando existen en el área otros patrimonios de la humanidad como que también del área maya y de la misma época o contemporáneos más bien, como Tikal, como Quiriguá en Guatemala, como Copán en Honduras y otros en México, por ejemplo, Palenque, ¿verdad? Claro. Y una diversidad de sitios mayas que son patrimonio de la humanidad. Pero en el caso de Joya Serén, lo que lo hace, digamos, patrimonio de la humanidad es el distintivo de ser una aldea de pobladores mayas del clásico tardío que quedó cubierto por la erupción volcánica de Laguna Caldera, ¿verdad? La cual ¿El lago de Ilopango? No, Laguna Caldera. No, Ilopango, digamos, ya ha pasado y de hecho la gente de
¿cómo se llama?, de Joya de Serén, se asienta sobre una capa en el Valle apisonada de esa tierra blanca que utilizan para ello. También utilizan, exacto, también la utilizan para construcción y demás, ¿verdad? Pero lo importante es que la Laguna Caldera, que es digamos, obviamente un cráter menor, un volcán menor que hace erupción, cubre Joya de Serén, ¿verdad? Entonces es, digamos, un sitio importante por lo que te decía, pero me gustaría contar, por supuesto, cómo se descubre Joya de Serén o qué significa. Esto fue Joya en los años Serén. 70, a finales de los 70. Fíjate que esto ocurre en el año 76, cuando existía el Instituto Regulador de Abastecimiento, que vos te recordás muy bien, el IRA, ¿verdad? Que daba ira. ¿Perdón? Que daba ira también. También. Entonces lo que pasa es que en estos terrenos en San Juan Opico, ¿verdad? Lo que estaban haciendo es bajando digamos, el nivel. Descapotando, bajando el nivel para poner unos silos. Los silos son donde resguardar los granos, ¿verdad? Claro. Son estos, digamos, que tienen unas bases muy gruesas y con pilotes y todo. Y luego pues levantan este silo, que ya son de metal y demás, ¿verdad? Para poder guardar los granos. Entonces, en una de esas, digamos, excavaciones que estaban haciendo, obviamente con un tractor, aparece algo que llamó la atención a la gente que estaba trabajando ahí. Y lo que surge es una especie en realidad se pasaron llevando una estructura. Pero es la única manera de que lo pudieron haber. O sea, de repente siempre vieron. Se encuentran por accidente. Exacto. Entonces, como hablamos anteriormente, muchos de los hallazgos son fortuitos, ¿verdad? Claro. Entonces, en este caso, se pasan llevando parte de una estructura que ellos ven que es de adobe. Y bueno, hablan al Museo David J. Guzmán, que en ese momento no era de antropología, sino que David J. Guzmán. Y llega la gente del museo y lo que logra ver es que hay es una estructura, pero en ese momento se cree que esa estructura es una estructura colonial, porque no se conocía todavía, no se había registrado por lo menos la erupción de esta Laguna Caldera, que es una erupción más local, ¿verdad? Entonces no se había registrado. Y se pensaba que era de la erupción que ocurrió en 1658, que es la erupción que se denomina el Playón, que es en la época colonial, porque digamos que tiene algunos materiales similares a primera vista. Entonces se encuentra esto, pero también se encuentran materiales prehispánicos, pero como en todo, también hay materiales revueltos, ¿verdad? Entonces, eso sí, no se encuentran materiales coloniales, pero sí prehispánicos. Entonces se deja esto, se para y dice, bueno, hagamos los hilos en otro lugar, los hilos, ¿verdad? Sí. En otro lugar, y esperemos a ver qué pasa. Entonces, en ese mismo momento, el arqueólogo norteamericano de la Universidad de Colorado, Payson Sheets, andaba haciendo digamos, en el año 78 andaba haciendo una exploración en el Valle Zapotitán. Entonces él llega a ver la estructura y concluye que es una estructura. Y le dice, no hombre, eso es más grande. Concluye que es una estructura prehispánica, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando encontrás algo que no tiene referente, entonces puedes dudar, ¿verdad? Claro, claro. Y no tenés referente tampoco esta no es una ciencia exacta. Hay que, sí, o sea, hay las referencias son importantísimas. De cosas satelitales, ¿verdad? Las referencias. Ollas, platos, sí. Arte, eso te va ubicando en el rango de tiempo. Eso te va ubicando en el rango de tiempo y también los materiales de construcción. Los materiales de construcción, además, lo que veían era paredes de bajareque y se pensaba que el bajareque lo habían traído los españoles. Pero aquí te das cuenta que el bajareque ya se utilizaba en ¿cómo se llama? En Mesoamérica. Para la gente que no conoce
Pues la construcción del bajareque son estas paredes hechas de como de vara de Castilla, de juncos o de vara de Castilla que ya llamamos, y que tiene como el lodo, ¿verdad? En sus dos lados y es antisísmica y todo el rollo. Entonces, y fresquito. Sí, y es fresco también. Y el techo de paja, ¿verdad? De esta palma. No, es de verdad, paja. pero no, de paja. sí, de esta palma, ¿verdad? Entonces, lo que te quiero comentar en este sentido es que hasta que viene el proyecto de la Universidad de Colorado, que es un proyecto multidisciplinario también. Eso es importante, o sea, los arqueólogos no somos todólogos, ¿verdad? Sino que necesitamos de otras disciplinas, de otros colegas de disciplinas, para poder entender, ¿me entendés?, el espacio que se está investigando. Entonces, en este sentido, bueno, ahí se lleva a cabo un dictamen, digamos, en el cual, es ¿cómo se llama?, estructura prehispánica, ¿verdad?, que tiene materiales que pertenecen al clásico tardío, al clásico maya, al clásico tardío maya, y entonces obviamente se vuelve muy interesante. Se hace una pequeña investigación allí y luego se regresa, bueno, luego viene el conflicto armado en El Salvador durante los 80, ¿verdad? Entonces se deja un poco esto como digamos, en espera, ¿verdad? Y es a finales de los 80, ya parte de los 90, que se empieza a llevar a cabo la excavación. Ya estar en mis últimos años de colegio cuando, digámoslo así, se puso de moda el tema de Joya de Serén. A ver, yo habré estado en primaria cuando se descubrió, pero ya lo empezabas a escuchar en los medios de comunicación y ya había pues hasta reportajes en televisión sobre el tema de Joya de Serén y lo que implicaba. Y me llamaba mucho la atención desde entonces que lo ponían como un símil de lo que sucedió en Pompeya. Claro, eso es otra de las cosas. O sea, para entender qué fue lo que pasó en esta aldea maya, ¿verdad? Lo que hicieron ese símil es Pompeya, ¿verdad? Pero Pompeya era una ciudad enorme, ¿verdad? Claro. Ciudad enorme. Perdón, y lo mismo eso quiere decir Herculano, también, que es otro sitio importante. Y cercano, ¿verdad? Cercano, yo, exacto. Una vez recuerdo haber ido a Joya de Serén y me parecía que era relativamente pequeño. No sé si en ese entonces se había hecho una excavación preliminar, ¿verdad? Sí. Muy pequeña. Pero qué tan grande es o qué tantas estructuras se estima que hay, porque me imagino que todavía hay estructuras que están soterradas, ¿verdad? Bajo estas cenizas. Sí, lo que sucede es que hay, eso es interesante, esa pregunta, porque es la pregunta del millón. Bueno, y Joya de Serén, ¿por qué no vemos más estructuras, verdad? Pero todo eso tiene que ver con que Joya de Serén, o sea, entendemos que fue cubierto más o menos en el siglo, digamos, séptimo, en el 600 y pico después de Cristo, ¿verdad? Por la erupción volcánica de, como te decía, de Loma Caldera, ¿verdad? Entonces sí tuvo tiempo la gente de huir, ¿verdad? Por los terremotos y demás, y por las erupciones, y fueron, digamos, como oleadas de erupción que fueron cayendo, y uno lo puede ver en la estratigrafía, o sea, son varias oleadas. La cuestión de Joya de Serén es que, como es arquitectura de tierra, es sumamente frágil. Claro. Sumamente frágil. Entonces ahí el viento, la humedad, el calor, o sea, todo el medio ambiente hace el tránsito vehicular. Todo. Puede. Incluso ahí está cerca ¿cómo se llama? El batallón de artillería, ¿verdad? Y por mucho tiempo se les dijo que no podían. O sea, que cada vez que hacían pruebas de artillería, pues temblaba el sitio y se iba desgarrando, ¿verdad? Entonces es un lugar que es sumamente delicado. Entonces, en un momento, pues se excavaron varias estructuras, ¿verdad? Alrededor de 15 estructuras, más o menos, 13, 14, 15 estructuras. No todas se excavaron completamente, sino que se encontraron algunas esquinas y esto y lo otro, porque al final te das cuenta que la excavación no llevaba más que a la destrucción. O sea, sí está el conocimiento,
pero si seguías excavando no podías mantener el sitio. ¿Cuál es el estado actual de Joya de Serén? El estado actual es un sitio que desde que se excavó, digamos, el ABC de la arqueología, desde que excavas, empieza el deterioro de un sitio, por ejemplo, ¿verdad? Porque se lo quitas en el espacio que estaba resguardado. Y en el caso de Joya de Serén, el deterioro es a partir de la excavación, pero si no tuvieras el conocimiento del sitio. Claro. Entonces se empieza a deteriorar. Recuerdo que había una parte que estaba tapada por vidrio o acrílico. Fíjate que lo que sucede es que, primero era cómo conservarlo. Eso era el kit de la cuestión. O sea, la Universidad de Colorado y otras universidades estadounidenses vienen y hacen, pero siempre lideradas por Colorado, vienen y hacen investigación y resulta que al final pues tenés un sitio que está excavado ahí, pero no sabes cómo protegerlo, cómo conservarlo. Entonces ahí es donde se tocan las puertas casi de auxilio de entidades como la UNESCO, como el Instituto Getty de Conservación, ¿verdad? Para poder saber cómo conservar este sitio. Incluso vienen expertos de otros lugares como de Perú, del sitio Chan Chan de Perú, que también es de tierra, pero resulta que el medio ambiente ya es seco. Súper entonces seco. Acá es súper húmedo. Entonces todo eso digamos influye en Joya de Serén. Por eso mismo es que no se sigue excavando hasta el día de hoy en Joya de Serén, a menos que sea algo demasiado particular, como lo que llevó a cabo algunos años. Esas son dos preguntas que te quiero hacer. Okay. Y perdonar la interrupción. Veo, en base a una fotografía que hay en internet, que vi que también la tenías tú en una presentación, que el área excavada es más o menos de 500 metros cuadrados. No es un área vasta. No es mucho. Sin embargo, ves que está delineado lo que es una plaza. Habría que, y siendo que únicamente hay viviendas alrededor, pensarías que esta es un pequeño fragmento de una comunidad, Exacto. donde estamos viendo un área de gente con alguna posibilidad. Es decir, vivían cerca de una plaza, tenían unas estructuras que al parecer no son estructuras tan pequeñas. Ves que tienen 1, 2, 3, hasta 4 habitaciones. Es decir, interesante porque es en ese periodo de Maya tardío donde se consolidan las élites. Es decir, sin duda alguna, este lugar estuvo relacionado con cierto nivel de poder dentro de las estructuras mayas existentes, ¿verdad? De hecho, estructuras sociales. te puedes dar cuenta que los mayas, o sea, las comunidades mayas que estaban alrededor de, por ejemplo, en el Valle de Zapotitán, que su centro rector, lo hablábamos anteriormente, era San Andrés, vivían muy bien, o sea, claro. Tenían... El Valle de Zapotitán sigue siendo una riqueza incalculable. Sí, por supuesto. Entonces tenían muchísimos, tenían casas comunales, tenían espacios de cocina, tenían vivienda, estructuras de vivienda, estructuras de cocina, estructura para preparar los alimentos, claro. Tenían temazcal, baño sauna, ¿verdad? Tenían espacios de bodega, tenían una plaza, o sea, había muchísimas cosas, o sea, podemos ir hablando. Muchísimas comodidades, incluso vivían mucho mejor que comunidades de hoy en día, ¿me entiendes? Claro. Pero lo que te quiero decir es que si hay una plaza, había un espacio de convivencia. Es decir, por supuesto. Veamos lo que pasa en comunidad. Claro, veamos lo que pasa en el parque de cualquier pueblo en El Salvador. Sí. Es el espacio donde se socializa. Sin duda alguna, en esa plaza era mercado, era tiangue, era también espacio de socialización. Y también hay un espacio donde se toman las decisiones de la comunidad, que es la casa comunal, ¿verdad? Entonces hay que entender que lo más probable en el clásico tardío, o sea, para la época en que Joya de Serén estaba en su apogeo, antes de la erupción de Loma Caldera, habían muchas comunidades sobre esa, pero esta es única porque sobrevive a partir de la erupción volcánica, ¿verdad? Eso es lo que hace único. Entonces, lo que tenés que ver es que hacia
en la segunda mitad de los años 70 se encuentra este sitio, luego durante los 80 y luego los 90 se empieza a excavar, pero en el año 93 se decide en una reunión en Cartagena de Indias, Colombia, el 11 de diciembre del 993 de 1993, que se declara como Patrimonio Cultural de la Humanidad Joya de Serén. Y también es una declaratoria para protegerlo, para que el Estado también venga y proteja y para que los demás estados también puedan invertir, ¿verdad?, en la protección de este sitio, que es una maravilla, porque al final y al cabo no existe otro sitio parecido en el área mesoamericana, no existe otro parecido en el área. ¿Por qué, Herbert? ¿Qué es lo que lo hace tan especial? Lo que lo hace tan especial es que esto quedó como una cápsula de tiempo gracias a la erupción volcánica. ¿Me entendés? O sea, es lo que sucede. O sea, había muchísimos sitios como este en el Clásico Tardío, pero este es el único que sobrevive porque le cayó la erupción volcánica, ¿verdad? Incluso cuando tu servidor ha hecho investigaciones arqueológicas, por ejemplo, muy cerca de Joya de Serén, ha encontrado fragmentos de paredes, por ejemplo, pintadas de rojo, muy parecido a lo que estaba en Joya de Serén, pero no la estructura, ¿me entendés? Entonces, lo que lo hace único es que estás viendo un lugar, un asentamiento, quizás un poco más que doméstico, sino que un asentamiento maya donde vivía gente que cultivaba, que convivía, que tenía conocimiento del firmamento, que tenía una cosmovisión muy importante, que probablemente, que eran artesanos, que tenía, era una comunidad compleja y pujante, ¿verdad? Compleja y pujante del Valle de Zapotitán, ¿verdad? Cuando ves los artefactos te das cuenta de todo eso. Bueno, hay casas también, por ejemplo, está la casa del chamán o de la chamana, que es una casa especial que tiene 12 columnas y tiene una diversidad de, por ejemplo, creo que son 3 nichos que tiene, y tiene una diversidad de espacios que son como rituales y como mágicos, en donde se han encontrado, por ejemplo, algunas conchas, se encuentran astas de venado y un montón de cosas que tienen que ver con ese mundo mágico, ¿verdad? Claro. Del ritual, de la cosmovisión en ese momento maya, ¿verdad? Yo quiero aclarar una cosa también, porque el nombre Joya de Serén, uno piensa que es la joya, que se llama así por ser una joya, ¿verdad? Y en realidad Joya de Serén es el caserío, ¿verdad? Joya de Serén, porque en el campo a las hondonadas le llaman las joyas, ¿verdad? O sea, una hondonada, digamos, es una joya, un es vallecito, una ahollada, ¿verdad? ¿Has visto eso, aholla? Sí. Entonces, pero es la hondonada de la familia Serén. Entonces, por eso se llama Joya de Serén. No tiene que ver porque... En la finca donde fue encontrado eso era de una familia el espacio Serén, donde fue encontrado esto era de la familia Serén, pero se le conocía como la ahollada de los Serén. Este espacio que tiene un desnivel, pero que de alguna manera es plano, digamos, pero con es la cima, desnivel. La cima con ese. Exacto, entonces no es porque sea un sitio que sea una joya, ¿verdad? Excelente aclaración, porque hasta la fecha vivía yo pensando que se le había dado ese nombre a raíz de lo precioso del descubrimiento y de lo que había aportado al conocimiento. Sí. Fíjate que, por ejemplo, en arqueología, por lo menos ya de finales del siglo XX, inicio del XXI, no utilizamos esa palabra, o sea, no utilizamos esos adjetivos de joya, o de ruinas o de cosas así, esos adjetivos así a lo Indiana Jones, ¿me entiendes? Claro, sino que más pero bien, Hollywood gana. Arqueología Hollywood, 0, hecho, Hollywood fíjate, 2. Sí, bueno, Hollywood 100 y arqueología 0. Pero, por ejemplo, en inglés el sitio es Serén Site, ¿verdad? No lleva Joya de Serén, sino que Serén Site. Claro, y excelente. Creo que más de alguno, bueno, o sea, este servidor y al menos uno más ha aprendido este tema, porque sí, yo he escuchado la joyada, pero nunca había relacionado que
ese mini valle era a lo que se refería. Tiene una concavidad, digamos. Claro, que es explanada, ¿verdad? Exactamente. ¿Verdad? No había entendido esa parte. Sí. Y que no solo eso, sino que a los bordes tiene una curvatura. Exacto. ¿Verdad? Es el fondo de una olla. Cosas importantes de Joya de Serén, obviamente su arquitectura. Espérate, pero como los salvadoreños hablamos con la J, ¿verdad? La joya. La joya. Bueno, pero no todo, ¿verdad? No. Algunos sí. Mira, no, pero lo que te quería decir es, Joya de Serén, bueno, su arquitectura es importante, su patrón de asentamiento, el hecho de que sea cubierto por una erupción volcánica, o sea, tenés una cápsula del tiempo de cómo vivía la gente y no lo ves en otros sitios, porque en otros sitios conoces cómo vivían las élites, en Tikal, Copán y esto y lo otro. A mí, y yo siempre cuento esta anécdota porque a mí me tocó llevar al director del ¿cómo se llama? Del proyecto de Copán. Cuando vino a El Salvador me tocó llevarlo a Joya de Serén y explicarle. Y el tipo estaba maravillado, o sea, venía de un lugar de Copán donde hay escritura, juegos de pelota y todo ese rollo, pero estaba maravillado porque aquello no tenía que ver con lo que él conoce, ¿me entendés? Claro. Es cómo vivía la gente, cómo cultivaba, o sea, ahí encontrás los restos de semilla, chile, de semillas de chile, de ¿cómo se llama? De algodón, de obviamente maíz, frijol, pipián, calabaza. La dieta. El enequén, encontrás, por ejemplo, un pato que estaba amarrado, que quedó, que le cayó la erupción, ¿verdad? Y un montón de cosas, la cerámica también, o sea, podemos saber que gracias a que ya se había doblado la milpa, la erupción probablemente fue por ahí de agosto, ¿verdad? Entonces todo ese tipo de conocimiento es importante. Los últimos estudios que se han hecho digamos, fuera del sitio, en donde no tocan las estructuras, lo que se ha encontrado son grandes plantaciones de yuca. Entonces lo que entendés es que lo que se está entendiendo en Joya de Serén, que digamos que el plato o digamos la base alimenticia no solamente era el frijol y el maíz, sino que la yuca era muy importante. Y lo que hacían era la molían y la convertían en almidón para luego poderla, porque si no, ya ves, la yuca después de 2 días cortás y se te hace negra, ¿verdad? Entonces en ese sentido es importante. Y también se encontró un sacbé. El sacbé es un nombre que se le da a las calles. Que se le da a las calles, pero en el área maya. Eso norte, lo aprendí en Historia Azul. Lo aprendiste en Historia Azul. Entonces, ese sacbé significa en este idioma maya del norte, ¿verdad? De la península de Yucatán, significa camino blanco, ¿verdad? Y el sacbé, el camino blanco de Joya de Serén, estaba hecho de ¿cómo se llama? De piedra pómez, de la erupción obviamente de Ilopango, y también apisonado con esa tierra. Entonces es un camino blanco, era un sacbé, y eso se encontró, y creo que es una de las cosas importantes, porque lo que puede decir a través de ese hallazgo, en este caso Payson Sheets, que es el que ha investigado esa parte, es que dice que que no es un camino que está hecho homogéneo, sino que parece que cada quien lo que hacía era mantener su camino, como que digas vos enfrente de tu casa no va a haber hoyos en la calle porque vos vas a mantener eso, ¿verdad? Sería interesante. Sería interesante que adoptáramos bueno, eso. Pero también para eso pagamos impuestos. Claro, ¿verdad? claro. A menos que te los descuentes, entonces hacemos lo otro. Pero lo que te quiero decir es que Joya de Serén pues tiene muchísimas cosas sobre qué hablar. O sea, es un sitio impresionante. Por ello es patrimonio de la humanidad y nos habla de cómo vivía la gente que no era de la élite, pero que no vivían mal, ¿verdad? Claro. Que tenían algunas comodidades. Pues. Que tenían excelentes comodidades, ¿me entiendes? Y por ejemplo, lo que pasa es que cuando uno visita el sitio es muy, muy difícil de entender, porque estamos hablando de un sitio donde le cae la erupción y prácticamente las paredes se abren, ¿verdad? Muchas se abren para afuera o quedan, entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está la pared? ¿Dónde está la columna? Entonces muchas veces
es difícil de entender, pero hoy... Ojalá con los recursos que ahora, con los recursos la que hay inteligencia ahora, artificial, logremos poder tener una apreciación más completa, porque al final del día yo entiendo que los académicos como tú u otros colegas arqueólogos han desarrollado esa habilidad de poder interpretar ese tipo de cosas. Estaba pensando que creo que los arqueólogos son como investigadores privados de la historia, ¿verdad? Y van atando cabos de un montón de cosas para poder llegar a conclusiones que vienen a revelarnos un poco eso. Pero ahora ya contamos con herramientas que podrían poner más al alcance de la persona promedio, servidor y muchos de los amigos que nos sintonizan, que nos escuchan, una visión un poquito más aterrizada y clara de cómo funcionaba este mundo que quedó atrapado en esta cápsula del tiempo y al que llamamos Joya de Serén o el sitio de Serén, ¿verdad? Herbert, mira, la verdad que esto me deja con ganas de investigar más sobre este tema, también con ganas de programar una visita a la gente que nos escucha aquí en El Salvador. Importantísimo que logremos hacer esto, ¿verdad? No solamente porque al hacer una visita de este tipo, uno va a aportar económicamente al sostenimiento de estos lugares, sino que es importante entender un poco más de las raíces, parte de las raíces nuestras, ¿verdad? Y a los salvadoreños que nos escuchan en el exterior, que pues afortunadamente crecen capítulo a capítulo. La próxima vez que visiten el Pulgarcito, este es su país, haga un tiempo y visite Joya de Serén, ¿verdad? Patrimonio de la humanidad, el cual pues tenemos como todo en El Salvador a 3 pasos de distancia. Exacto. Maravilloso. Exacto. Excelente. Bueno, mira, no parece, pero llevamos casi 32 minutos platicando y esto es un tema de esos apasionantes y creo que podríamos eventualmente en un episodio más adelante de Historia Azul hallar como la oportunidad de matizarlo de alguna manera, ¿verdad? Para que este espacio pues se pueda convertir en algo cada vez más interesante de lo que es actualmente para el público que nos sintoniza. Muchísimas gracias. Gracias por todo este conocimiento, estimado Herbert, y pues hasta aquí llegamos en este episodio. No nos vamos, por supuesto, sin dejar una frase para que usted la trabaje mentalmente y en la práctica toda esta semana que viene. Así que le cedo pues a Herbert en este momento el control para que pueda dar este fin. Bueno, es una frase del historiador inglés Eric Hobsbawm, ¿verdad? Que dice: la historia es, en la esencia, la ciencia de los cambios y no simplemente las narraciones de eventos. Excelente. Así que, amigos, muchísimas gracias. Gracias por toda esta información, Herbert. Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros, apoyarnos, descargarnos, recomendarnos, enviarnos a sus amigos. Ayúdenos a crecer la comunidad de Historia Azul. Puede encontrarnos en las plataformas más importantes: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y por supuesto nuestro sitio web 360podcast.sb. Muchísimas gracias y hasta el próximo martes en un nuevo episodio de Historia Azul, la historia de El Salvador. Esta fue una producción de 360podcast.sv.